Mi esposo y su familia me dejaron afuera de la casa durante una tormenta de hielo, riéndose desde la ventana. Muéranse de frío, cobarde e inútil. Esas fueron las palabras que mi cuñado Gerardo le gritó a mi hija de 7 años, que temblaba a mi lado, su manita apretando mi abrigo tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Cargué a Josie, les di la espalda y me fui sin decir una sola palabra. 3 días después, mi bandeja de entrada se inundó con 47 mensajes desesperados suplicándome que volviera. Pero me estoy adelantando. Déjenme llevarlos de regreso a la noche en que mi matrimonio no solo terminó. Se congeló. Era jueves. Acababa de terminar un turno de 12 horas en urgencias. Si eres enfermera o conoces a una, sabes que un turno de 12 horas nunca es solo 12 horas. Son 12 horas de adrenalina, decepciones, agotamiento y comidas saltadas. Ese día en particular, habíamos perdido a un paciente, un padre joven que sufrió un infarto. Estaba drenada físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Todo lo que quería era recoger a mi hija Josie, ir a mi casa caliente, darme una ducha larga y dormir una semana. El pronóstico del tiempo llevaba días alertando sobre una tormenta de hielo. Aquí en el norte de México, en ciudades como Monterrey o Saltillo, no nos asustamos tanto con el frío extremo. Pero esta vez era diferente. La radio no paraba de hablar de condiciones peligrosas y de quedarse en casa. Cuando recogí a Josie en la escuela, el mundo estaba blanco. El viento aullaba como un animal herido, sacudiendo mi camioneta. La visibilidad era casi cero. Me tardé 1 hora en hacer un trayecto de 20 minutos. Finalmente entré al garaje poco antes de la medianoche. La casa brillaba con las luces, cada ventana iluminada. Parecía un faro de calor. Recuerdo haber sentido una ola de alivio. Pensé: gracias a Dios, Andrés está en casa. La calefacción está prendida. Lo logramos. Cargué la mochila de Josie y le tomé la mano. La nieve ya me llegaba a las rodillas. La sensación térmica era de 20 grados bajo cero. Era ese tipo de frío que duele en los pulmones al respirar. Caminamos con dificultad hasta la puerta principal, con la cabeza agachada contra el viento. Saqué mis llaves, los dedos rígidos y torpes dentro de los guantes. Metí la llave en la cerradura y giré. Nada. No giraba. Fruncí el ceño, limpiando la nieve de la manija. Lo intenté de nuevo. Quizás la cerradura estaba congelada. Pero no, la llave entraba, simplemente no giraba. Era la llave correcta para la cerradura equivocada. «Mamá, tengo frío», se quejó Josie, enterrando la cara en mi abrigo. «Ya sé, mi amor. Solo un segundo», dije, sintiendo el pánico golpeando en mi pecho. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Golpeé la puerta. «Andrés, Andrés, abre, somos nosotras». Vi movimiento a través del vidrio esmerilado de la ventana de la sala junto a la puerta. Se prendió la luz del porche, cegándome un segundo. Parpadeé y vi a mi esposo Andrés. Estaba parado ahí, mirando hacia afuera, pero no parecía preocupado. Parecía incómodo. No sostenía mi mirada. Entonces lo empujaron a un lado. Mi cuñado Gerardo tomó su lugar. Gerardo sostenía una botella de cerveza con el rostro rojo, sonriendo como si estuviera viendo su programa de comedia favorito. Abrió una rendija de la ventana. «Gerardo, la llave no funciona, déjanos entrar», grité por encima del viento. Gerardo soltó una carcajada. Fue un sonido cruel y agudo. «Es sobre eso, Val. Cambiamos las cerraduras hoy». Lo miré confundida. Mi cerebro no podía procesar. «¿Qué? ¿Por qué? Estamos a 20 bajo cero». «¡Abre la puerta!». A la Ale se le ocurrió que sería gracioso, dijo Gerardo dándole un trago a la cerveza. La Ale era su novia, una mujer que yo había acogido en mi casa. Además, tenemos una reunión familiar. Los extraños no entran. ¿Extraños? Soy la esposa de Andrés. Josie es su hija. «¡Abre la maldita puerta!», grité, agotándoseme la paciencia. Gerardo se inclinó más cerca de la rendija de la ventana.
Podía oler el alcohol en su aliento incluso desde donde yo estaba. Vi a mi suegra Consuelo sentada en mi sillón favorito tomando vino. Me miró y desvió la vista, alisándose la falda. Mi suegro estaba riéndose de algo en la tele. Sabían, todos sabían que estábamos aquí afuera. Lo siento, Val, se burló Gerardo. Reglas de la casa. Los perdedores no entran esta noche. Miré a Andrés. Estaba parado en el pasillo, mirando sus propios zapatos. Andrés. Grité su nombre. Tu hija se está congelando. Haz algo. Andrés levantó la vista por un milisegundo. Vi la duda. Lo vi mirar a su hermano mayor, luego a su mamá, y entonces volvió a bajar la vista. No hizo nada. Eligió a ellos. En ese momento, viendo a mi esposo acobardarse en el pasillo de la casa que yo pagué, algo dentro de mí se rompió. Vete a buscar un albergue, enfermera, se burló Gerardo. A ver si consigues turno extra. Gerardo, por favor, supliqué, con el odio subiéndome a la garganta. Deja entrar a Josie, enciérrame a mí si quieres, pero deja entrar a ella. Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que nunca, jamás olvidaré. Acercó el rostro al vidrio, su aliento empañándolo todo, y gritó: muéranse de frío, cobarde e inútil. Esta noche no entran viejas. Luego cerró la ventana de golpe, y la aseguró. Lo vi darse la vuelta y chocar las palmas con mi esposo. Vi a mi suegra riéndose. Me quedé parada ahí unos 30 segundos. Mi celular estaba al 2% de batería. Mi camioneta se estaba quedando sin gasolina. La tormenta rugía a nuestro alrededor. Pude haber tomado una piedra y roto la ventana. Pude haber pateado la puerta. Pude haber llamado a la policía ahí mismo. Pero yo sí estaba llorando. Su cuerpecito temblaba tanto que vibraba contra mi pierna. Mamá, me duelen los pies, sollozó. Si me quedaba ahí discutiendo, esperando a la policía con ese tiempo, podría tener hipotermia. Miré esa casa, la casa que mi papá me dejó, la casa llena de gente que supuestamente nos amaba, y me di cuenta de que querían que yo suplicara. Querían el show. No se los iba a dar. No volví a golpear la puerta. No grité. Solo cargué a Josie, apretando la cerca para compartir el calor de mi cuerpo. ¿Estás bien, mi amor? Le susurré al oído, aunque mi propia voz temblaba. Vamos a una aventura. Le di la espalda a mi esposo, a mi casa y a toda mi vida. Volví a la camioneta, abroché a Josie en su asiento y manejé hacia la oscuridad blanca. Vamos a una taquería especial de madrugada, mi amor. Como una misión secreta. ¿A poco no suena divertido? ¿Y papá por qué no nos dejó entrar?, preguntó. Esa pregunta me pegó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que su papá es un cobarde sin espina que dejó que su hermano bravucón las encerrara afuera en una tormenta de hielo? No le explicas. No cuando estás intentando evitar que la camioneta se salga a la cuneta. Papá y el tío Gerardo están jugando una cosa tonta. Mentí. Pero nosotras no vamos a jugar. Nosotras vamos a tomar un chocolate caliente. Manejé lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Pasé junto a carros abandonados en el acotamiento, enterrados en la nieve. Vi luces de emergencia parpadeando a lo lejos. El mundo parecía apocalíptico. Me di cuenta con un sobresalto de terror de que si me quedaba sin gasolina o me salía del camino, podríamos morir ahí de verdad. Gerardo no solo había sido cruel. Había puesto nuestras vidas en peligro. Finalmente vi un letrero de neón parpadeando entre la nieve. Tacos El Buen Gusto. Abierto 24 horas. Era la única luz en la oscuridad. Entré al estacionamiento, que era solo una plancha de hielo. Prácticamente cargué a Josie. La campana sobre la puerta sonó un tintineo alegre que parecía completamente fuera de lugar con la pesadilla que estábamos viviendo. La taquería estaba caliente. Olía a café viejo, grasa de carne asada y desinfectante de pino. Para mí olía al paraíso. Solo había 2 camioneros sentados en la barra y una señora que parecía trabajar ahí desde los años 70. Su gafete decía Doña Caro. Doña Caro levantó la vista cuando entramos tambaleantes. Nos miró de arriba a abajo. Yo en uniforme de enfermera temblando.
cargando a una niñita envuelta en un abrigo demasiado grande para ella, y de inmediato entró en acción. «Mija, siéntense cerca de la estufa», ordenó. Su voz era ronca, como lija, pero amable. Nos sentamos en una banca de vinilo rojo. El calor de la estufa de gas nos envolvió y sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. Doña Caro no preguntó qué queríamos. Solo trajo 2 tazas humeantes de chocolate de agua con canela y una jarra de café negro para mí. «De parte de la casa», dijo, deslizando un plato de tostadas con frijoles en la mesa. «Ustedes se ven como si hubieran salido de una guerra». Algo así, susurré, envolviendo las manos en la taza para descongelarme los dedos. Josie bebió el chocolate ávidamente. «Está muy rico, mamá», dijo, con un poco de color volviendo a sus mejillas pálidas. La observaba, con el corazón doliéndome. Saqué mi celular. 1% de batería. Miré la pantalla. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje. Nada de Andrés. Nada de nadie. Habían pasado 45 minutos desde que salimos. Cualquier esposo normal, incluso después de una pelea, incluso después de una broma de mal gusto, hubiera mandado un mensaje para asegurarse de que su esposa y su hija no murieran congeladas. Se hubiera dado cuenta de que fue demasiado lejos. Se hubiera entrado en pánico. Pero la pantalla seguía en negro. Ese silencio era más alto que los gritos de Gerardo. Me decía todo lo que necesitaba saber. Andrés no era solo débil, no le importaba. O quizás le tenía tanto miedo a su familia que ese miedo superaba el amor por nosotras. De cualquier manera, el resultado era el mismo. Estábamos solas. Me tomé el café. Estaba amargo y quemado, pero la cafeína me dio un poco de claridad. Necesitaba un plan. No podíamos quedarnos en la taquería para siempre. La tormenta no paraba. «Doña Caro», llamé suavemente, «¿hay algún hotel cerca que esté abierto?» Doña Caro limpió la barra con un trapo. «Un motel real bajando la carretera tiene generador. No es el camino real, pero está caliente». «Gracias», dije. Mi celular murió en mi mano en ese preciso momento. La pantalla se puso negra, cortando mi única conexión con el mundo exterior. Una sensación extraña de paz se instaló sobre mí. Ellos no podían alcanzarme. Ahora yo no podía alcanzarlos. El cordón estaba cortado. Miré a Josie, que estaba mojando una tostada en el chocolate, riéndose. Hice un voto silencioso ahí mismo, en esa banca de la taquería del buen gusto. Juré que nunca, jamás dejaría que nadie hiciera sentir a mi hija que no era bienvenida. Juré que recuperaría el control. «¿Lista para la siguiente parte de la aventura?», le pregunté. «Sí», dijo, bajando de un brinco de la banca. Dejé un billete de 500 pesos en la mesa para doña Caro. Era todo el efectivo que tenía. Y volvimos a la tormenta. Aún no lo sabía, pero el frío de afuera no era nada comparado con la fría realidad que me esperaba a la mañana siguiente. El motel era exactamente como doña Caro lo había descrito. Caliente, pero definitivamente no lujoso. La alfombra olía a cigarro viejo y limpiador de limón, y la luz fluorescente del baño parpadeaba como estroboscopio en película de terror barata. Pero para mí, ese cuarto era un santuario. Tenía un seguro en la puerta que yo controlaba. Puse a Josie en la cama más lejos de la puerta. Se quedó dormida casi al instante, agotada por el drama de la noche. Me acosté en la otra cama, mirando el techo, escuchando el viento aullar afuera. No podía dormir. Mi mente iba a 1000. Seguía reproduciendo la escena en la ventana una y otra vez. La risa de Gerardo, el silencio de Andrés. Cuando el sol finalmente salió, la tormenta había pasado, dejando atrás un mundo enterrado en nieve blanca impoluta. Parecía en paz. Eso parecía una mentira. Mi primera prioridad era pagar el cuarto. Había hecho el check-in tarde, y el recepcionista nocturno estaba demasiado cansado para pasarme la tarjeta, diciéndome que podía pagar por la mañana. Bajé a la recepción con el estómago tronando. Me di cuenta de que no había comido desde el almuerzo del día anterior. «¿Qué son 800 pesos, señorita?», dijo el recepcionista de la mañana, mascando chicle.
Saqué mi tarjeta de débito. Esta era la tarjeta vinculada a nuestra cuenta mancomunada. Andrés y yo depositábamos nuestros sueldos ahí. Yo era la principal proveedora. Mi sueldo como enfermera especialista en urgencias era casi el doble de lo que Andrés ganaba en su trabajo de capturista de datos. Así que sabía que había dinero. También teníamos una cuenta de ahorros conjunta, donde estábamos guardando para la reparación del techo y para los estudios de Josie. La última vez que revisé, había cerca de 150,000 pesos en los ahorros y 30,000 en la cuenta corriente. Pasé la tarjeta. Rechazada. El recepcionista me miró con lástima. Inténtelo de nuevo, señora. Eso es imposible. Recibí mi quincena hace 2 días. Intenté de nuevo. Rechazada. Un sudor frío brotó en mi nuca. Era un frío diferente al de la tormenta. Era el terror helado de la ruina financiera. ¿Tiene otra tarjeta?, preguntó el recepcionista. Espere. Déjeme revisar mi app. Tartamudeé. Había cargado mi celular durante la noche, así que tenía carga completa. Aún no lo había encendido, porque no quería ver los mensajes de Andrés. Lo encendí. Tan pronto como se iluminó la pantalla, las notificaciones comenzaron a inundarse, vibrando sin parar en mi mano. Las ignoré todas y abrí mi app del banco. Entré con dedos temblorosos, miré el saldo y perdí el aliento. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Cuenta corriente, 62,550 co. Ahorros, 210.000 €. Miré los números parpadeando, esperando que fuera un error del sistema. ¿Dónde estaban los 150,000? ¿Dónde estaba mi quincena? Toqué el historial de transacciones. Se me cortó la respiración. Transferencia a G. Vargas. 50.000 colosad. Transferencia a G. Vargas. 50.000 $. Pago a paseos en lancha Elite, 25.000 $. Retiro en efectivo, 8.000 $. Las transacciones eran todas de ayer. Mientras yo estaba en el trabajo salvando vidas, mientras manejaba bajo una tormenta de hielo a recoger a nuestra hija, mi esposo y su hermano habían vaciado nuestras cuentas. G. Vargas. Gerardo Vargas. Me habían robado todo. El dinero del techo, el fondo de emergencias, el dinero para la universidad de Josie. Sentí ganas de vomitar. Me apoyé en el mostrador. Esto ya no era solo una broma cruel. Encerrarnos afuera fue agresión. Llevarse el dinero era robo. Era una declaración de guerra. Señora, dijo el recepcionista. Yo... necesito hacer una llamada, susurré. Rápidamente transferí los 62 pesos de la corriente y los 210 de los ahorros a una cuenta vieja y separada que tenía de antes de casarme, solo para asegurarlos. Luego llamé de inmediato a la línea de fraudes del banco. Necesito bloquear mis cuentas, le dije a la operadora, mi voz temblando de rabia. Mi esposo robó mi dinero. Entiendo, señora, dijo la operadora con calma. Como es una cuenta mancomunada, él tiene acceso legal a los fondos. A menos que esté divorciada o tenga una orden judicial, es difícil clasificarlo como robo. ¿Vació la cuenta? Casi grité en el lobby del motel. Nos dejó a mí y a su hija sin nada. Puedo bloquear la cuenta para que no se realicen más transacciones, ofreció la operadora. Pero no puedo revertir las transferencias sin una investigación. Hágalo, disparé. Bloquee todo y quítele el acceso autorizado a mi tarjeta de crédito. Colgué con las manos temblando incontrolablemente. Pagué el cuarto usando una tarjeta de crédito de emergencia que guardaba en la cartera. Gracias a Dios había mantenido una solo a mi nombre. Subí al cuarto. Josie estaba sentada en la cama frotándose los ojos. Mamá, tengo hambre. Miré a mi hija. Miré el saldo de 272 $, en mi celular. No tenía casa a dónde ir, mis cuentas estaban vacías. Mi esposo era un ladrón. Entonces me di cuenta. El matrimonio que yo creía tener era una alucinación. Había estado durmiendo al lado de un monstruo. Me senté al borde de la cama y jalé a Josie hacia un abrazo. No lloré. Ya había pasado la fase de llorar.
Sentí una determinación dura y fría instalándose en mi pecho, reemplazando el miedo. «Vamos a desayunar chilaquiles, mi amor», dije. «Y después mamá va a visitar a la tía Brenda». Sabía que necesitaba ayuda. Necesitaba una aliada. Y sabía exactamente quién era. La oveja negra de la familia de Andrés. La única persona que odiaba a Gerardo tanto como yo en ese momento. 2 meses se volvieron un año. Empezó poco a poco. Primero Consuelo reorganizó mi cocina. Llegué del trabajo y encontré mis especias cambiadas de lugar, mis cacerolas en otros cajones. «Así tiene más sentido», dijo con desdén cuando le pregunté. Luego Roberto empezó a estacionar su camioneta destartalada en el pasto, junto al pirul de mi papá. «El garaje está muy angosto», refunfuñaba. Después vinieron los comentarios sobre el dinero. Yo pagaba los recibos, la luz, el agua, el mandado. Sin embargo, Roberto se sentaba a la mesa, comiendo el guisado que yo había comprado y cocinado, y me daba lecciones sobre el gasto excesivo porque compraba leche entera para Josie. «¿Te crees rica nomás porque tu papá te dejó una casa?», se burlaba. «El dinero no compra clase». Me aguantaba. Lo hacía por Andrés. Lo hacía para mantener la paz. Me decía que era temporal, que pronto se irían. Pero la verdadera pesadilla comenzó hace 3 meses. Gerardo, el hermano mayor de Andrés, se divorció. Su esposa finalmente lo corrió porque no duraba en ningún trabajo y tomaba demasiado. Naturalmente, vino a tocar nuestra puerta. «No tiene a dónde ir», Val, me susurró Andrés en nuestro cuarto, pareciendo aterrado. «Mi mamá dice que si no lo recibimos va a acabar en la calle». «Tenemos una hija de 7 años», argumenté. «Gerardo, toma, es inestable. No lo quiero cerca de Josie. Es familia», levantó la voz Andrés, algo que raramente hacía. «¿Por qué eres tan sin corazón? Es solo hasta que se estabilice». Entonces Gerardo se mudó al cuarto de huéspedes, el antiguo estudio de mi papá. En una semana la dinámica de la casa cambió por completo. Ya no era mi casa. Era el territorio de ellos. Yo me convertí en la intrusa. Gerardo no solo dormía ahí. Tomó el control. Se quedaba en la sala en ropa interior viendo la tele todo el día. Se bebía mi vino, se quejaba de la comida y comenzó a hablarle al oído a Andrés. Los escuchaba en el garaje. «Ella te manda, bro», decía Gerardo. «Dejas que una vieja te diga qué hacer en tu propia casa. Tienes que mostrar quién es el hombre». En lugar de defenderme, en lugar de recordarle a Gerardo que era mi casa y mi sueldo el que mantenía a todos, Andrés solo se reía nerviosamente. «Sí». A veces es complicada. Vi a mi esposo encogerse. Vi cómo se transformaba de compañero en tapete de su familia tóxica. Una noche, como una semana antes de la tormenta, llegué a casa y noté que faltaba un cuadro en el pasillo. Era una pintura de un paisaje que mi papá compró en Oaxaca. No era cara, pero tenía valor sentimental. «¿Dónde está el cuadro?», le pregunté a Consuelo. «Ah, ese traste viejo», agitó la mano. Lo subí al cuarto de tiliches. Era deprimente. Puse algo más moderno. Señaló hacia un letrero de metal de esos que venden en el tianguis que decía familia, el mejor regalo, que había colgado en su lugar. Sentí un flash de rabia. «Esta es mi casa, Consuelo. Tú no puedes redecorarla». Gerardo interrumpió desde el sofá. «Técnicamente es propiedad mancomunada, así que la mitad es de Andrés, lo que significa que es propiedad de la familia. Así es como funciona la herencia». Disparé. «¿Siempre estás hablando del dinero?», se burló Gerardo. «Qué feo. Tienes suerte de que Andrés aguante a una vieja codo como tú». Miré a Andrés, esperando que interviniera. Esperando que dijera: «No le hables así a mi esposa». Andrés solo miró el celular. «Pueden no pelear. Estoy cansado». Ese fue el momento en que debí haberlos corrido a todos. Pero no lo hice. Tenía miedo de romper mi familia. Tenía miedo de quedarme sola. Pensé que si trabajaba más, cocinaba mejor, sonreía más, las cosas volverían a la normalidad. Qué equivocada estaba.
No me di cuenta de que para ellos yo no era una persona. Era solo una cartera con latidos. Y la tormenta de hielo les dio la oportunidad perfecta para mostrármelo. Necesito hablar de Andrés. Es fácil odiar a Gerardo y a sus papás. Son casi villanos de caricatura. Pero Andrés es la tragedia. O quizás es el mayor villano de todos, porque yo de verdad confié en él. Cuando conocí a Andrés hace 5 años, era gentil. Solía llevarme café al hospital cuando tenía descanso. Jugaba con Josie, que tenía 2 años en ese entonces, hija de una relación anterior que terminó de buenas. Parecía amar el hecho de que yo fuera ambiciosa. Tú salvas vidas, Val, me decía, mirándome con admiración. Yo solo capturo datos. Tú eres una heroína. Era bueno ser admirada. Después de que murió mi papá, estaba sola. Quería un compañero. Quería a alguien para compartir esa casa hermosa. Pero había una semilla de podredumbre en Andrés que ignoré. Su necesidad desesperada de aprobación. No podía tomar una decisión sin llamar a su mamá. Compramos este coche, ¿Val? Espera, déjame preguntarle a mi mamá qué opina. ¿Comemos enchiladas o birria? Espera, Gerardo dijo que ese lugar está muy caro. Al principio era irritante pero manejable, pero cuando los parásitos se mudaron, esa necesidad de aprobación se volvió una enfermedad. Gerardo, infeliz en su propia vida, hizo de esto su misión, destruir la nuestra. No soportaba que yo fuera la proveedora. Desafiaba su masculinidad frágil. Como no podía tener éxito, tenía que jalar a Andrés a su nivel para sentirse mejor. Es la mentalidad del cangrejo. Si yo no puedo escapar, tú tampoco. Recuerdo una noche específica, hace como un mes. Acababa de recibir un ascenso para jefa de enfermería en urgencias. Venía con un aumento significativo. Llegué a casa emocionada, trayendo una botella de sidra espumosa. Sonreí, poniendo la botella en la mesa. Me dieron el ascenso. Andrés sonrió acercándose. Eso está increíble, mi amor. Sabía que... ¿Y qué? Interrumpió Gerardo entrando a la cocina y abriendo una cerveza. Ahora sí van a mandar a más gente. Eso significa que vas a estar menos tiempo en casa. La sonrisa de Andrés vaciló. Retiró la mano. Alguien tiene que pagar los recibos, dije, intentando mantener el tono ligero. ¡Qué vergüenza! Bro, le dijo Gerardo a Andrés, ignorándome. Dejar que tu vieja lleve los pantalones. Mi ex intentó eso de la carrera. Eso significa que no te respeta. Un hombre debe proveer. Yo proveo bastante, murmuró Andrés, pero bajó la vista. ¿Proveer? Se rió Gerardo. Ella gana el doble que tú. Básicamente eres su asistente. Vi cómo se apagó la luz en los ojos de Andrés. El orgullo que tenía por mí desapareció, reemplazado por vergüenza. No es una competencia, dije firmemente. Somos socios. ¿Socios? Se burló Gerardo. Claro que sí. Esa noche, Andrés no se tomó la sidra conmigo. Se fue al garaje con Gerardo. Se quedaron ahí hasta las 2 de la mañana bebiendo. Cuando Andrés vino a la cama, olía a alcohol y resentimiento. ¿Crees que soy un fracasado?, preguntó en la oscuridad. No, Andrés. Claro que no. El Gerardo dice que me ves de arriba, susurró. No me importa lo que piense Gerardo. Me importa lo que tú piensas. Quizás deberías rechazar el ascenso, dijo. Me senté en la cama, impactada. ¿Qué? ¿Por qué? Para quedarte más en casa, cocinar más la cena. Mi mamá dice que la casa está quedando descuidada. Me volví a acostar, aturdida y en silencio. Me estaba pidiendo que me achicara para que él se pudiera sentir más grande. Me estaba pidiendo que saboteara nuestro futuro financiero, el futuro de Josie. Porque su hermano desempleado lo llamó con apodos. No, dije en la oscuridad, me voy a quedar con el trabajo. Él se volteó y me dio la espalda. Ese fue el principio de la Guerra Fría. A partir de ese día, Andrés dejó de ser mi esposo. Se convirtió en el teniente de Gerardo. Empezó a criticar mis gastos,
Dejó de preguntar cómo me había ido. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi ego. Lo estaban programando. Día a día, hora a hora. Su familia estaba reescribiendo su cerebro. Lo convencieron de que yo era la enemiga, de que yo lo controlaba, de que yo era la razón de que no fuera feliz. Y el niñito asustado que vivía dentro de Andrés les creyó, porque era más fácil culparme a mí que enfrentarlos a ellos. Entonces, cuando vino la tormenta de hielo y Gerardo sugirió la broma, Andrés no lo vio como crueldad. Lo vio como una prueba de lealtad al clan. Y para pasarla, para finalmente ganarse una palmadita en la espalda del hermano mayor, tuvo que sacrificarme. Vendió a su esposa y a su hija por un elogio. Pero de regreso en el cuarto del motel, mirando mi cuenta bancaria vacía, me di cuenta de algo. Si él estaba dispuesto a jugar sucio, yo tenía que dejar de ser buena gente. Tenía que dejar de ser la enfermera heroína y empezar a ser la cirujana. Necesitaba cortar el cáncer. Al tercer día, el silencio terminó. Estaba sentada en el cuarto del motel comiendo donas rancias con Josie. Finalmente encendí la red del celular después de mantenerlo en modo avión para ahorrar batería. En cuanto se estableció la conexión, el teléfono vibró tan fuerte que casi se cayó de la mesa. No paraba. Bum 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 un WhatsApp tan pierecido. Era como un insecto enfurecido. 47 mensajes. Mensajes de voz. Llamadas perdidas. Respiré hondo, tomé el teléfono y comencé a leer. Era un caso de estudio fascinante sobre manipulación. Podía ver la línea del tiempo de sus emociones solo con los horarios. Viernes, 1 a.m. 1 hora después de que me fui. Andrés, ¿a dónde te fuiste? Deja el drama y vuelve, hace frío. Gerardo, reina del drama. No aguanta una broma. Ven a abrir la puerta trasera. Perdí mi llave. Estaban enojados. Esperaban que estuviera sentada en la camioneta, en el garaje, llorando, esperando que me perdonaran y me dejaran entrar. No creyeron que de verdad me fuera a ir. Viernes, 8 a.m. Suegra Consuelo. Valeria, este comportamiento es inaceptable. Estás poniendo en vergüenza a la familia. Los vecinos pueden ver que tu carro no está. Ven a hacer el desayuno. Roberto tiene hambre. Andrés. Val, en serio contéstame. Mi mamá está muy enojada. Noten el tema. Nadie preguntó si Josie estaba bien. Nadie preguntó si estábamos vivas. Estaban preocupados por el desayuno y los vecinos. Viernes, 6 p.m. Andrés. Llamé a tu trabajo. Dijeron que llamaste avisando que estabas enferma. Entonces sé que estás viva porque me estás ignorando. Estás actuando como loca. Gerardo, bro, te está manipulando. No caigas. Va a volver arrastrándose cuando se le acabe el dinero. Ese mensaje me hizo reír. Una risa fría y oscura. El dinero que se le acabe. ¿Qué te refieres al dinero que robaron? Sábado, 9 a.m. Andrés, Val, por favor, solo dime dónde estás. Estoy preocupado. Val, estás con alguien. Es eso. Me estás siendo infiel. Ahí estaba. Proyección. Cuando un narcisista pierde el control, te acusa de lo mismo que él es capaz de hacer. Sábado, 2 p.m. Consuelo. No puedo creer que te hayas llevado a Josie. Eso es secuestro. Nosotros somos su familia. Estás alejándola de su padre. Gerardo. Vamos a llamar a la policía si no traes a la niña de regreso esta noche. Sentí un pinchazo de miedo, pero enseguida recordé que yo era la mamá. Ellos nos encerraron afuera en una tormenta. Tenía los mensajes de texto para probar que sabían que estábamos ahí afuera. Que llamaran a la policía. Domingo, 7 a.m. Ross. Hoy el tono cambió. El desesperado llegó. Debieron haberse dado cuenta de que no volvería a hacer la comida del domingo. O quizás se dieron cuenta de que sin mi quincena, el recibo de la luz que vence mañana no se pagaría. Andrés. Val.
Mi amor, por favor vuelve a casa. Lo siento. Solo estábamos bromeando. Gerardo se siente terrible. Andrés, te amo. Podemos hablar. Solo vuelve a casa. La casa se siente vacía sin ti. Consuelo. Somos una familia, Valeria. Las familias se perdonan. No tires 5 años de matrimonio por un malentendido. ¿Un malentendido? Encerrar a una niña en el frío a 20 bajo cero es un malentendido. Miré a Josie. Estaba viendo caricaturas, feliz, ajena a la guerra que ocurría en mi pantalla. Estaba segura. Estaba caliente. No respondí ningún mensaje. Todavía no. No responder les da poder a ellos. El silencio los aterra. En cambio, abrí mis contactos y busqué a Brenda Vargas. La tía Brenda. Era la tía de Andrés, hermana de Roberto. Desde nuestra boda hace 5 años, fue la única del lado del novio que no parecía estar chupando limón. Nos dio un cheque generoso y me susurró: si algún día necesitas escapar de ese manicomio, llámame. La familia la odiaba, la llamaban la bruja de las lomas. ¿Por qué? Porque era una empresaria exitosa en bienes raíces que se negaba a prestarles dinero. Roberto la llamaba egoísta. Gerardo la llamaba estirada. Yo sabía la verdad. Brenda los había cortado años atrás, después de que Roberto robó el dinero de la herencia de su propia mamá. Era la única persona que los veía como realmente eran. Presioné llamar. Sonó 2 veces. Bueno, su voz era nítida, profesional. «Tía Brenda», dije, y mi voz por fin se quebró. «Soy Valeria, la esposa de Andrés». Hubo una pausa. Valeria, tienes la voz muy mal. ¿Qué te hicieron esos buitres? Me encerraron afuera, sollocé, y la represa por fin se rompió. A mí y a Josie en la tormenta. Y robaron todo el dinero. «¿Dónde estás?», preguntó Brenda de inmediato. Su voz bajó un octavo, poniéndose mortalmente seria. «En el Motel Real, cerca de la carretera». «Arregla tus cosas», ordenó Brenda. «Voy por ti. No le abras la puerta a nadie más». Colgué y miré a Josie. «Arregla tus cositas, Jojo. Vamos a una casa de verdad». Sentí un destello de esperanza. Llevaba 3 días jugando a la defensiva. Era hora de empezar a jugar al ataque. «Habla», dijo, «cada detalle. No omitas nada». Y conté. Conté sobre la invasión lenta, de los insultos a la tormenta, del comentario de Cuelparas de Resta Filmeras. Y finalmente, del saldo de 270 y $2 en el banco. Brenda escuchó sin interrumpir. Giraba el vino en la copa, sus ojos entrecerrados como los de un halcón. Cuando mencioné el dinero robado, golpeó la copa en el mármol con suficiente fuerza para hacerme brincar. «Amateurs», sibiló A. El Roberto hacía los mismos trucos. Robarle a la familia y llamarlo compartir. Es genético en ellos. «No sé qué hacer», Brenda, confesé. «No tengo dinero para abogado. No puedo volver ahí». «Tienes que volver», dijo Brenda con calma. La miré incrédula. «¿Qué? ¿Estás loca? Pusieron en peligro a mi hija». «Valeria, escúchame». Brenda se inclinó hacia adelante. «Si presentas el divorcio ahora, ¿qué pasa? Tienes una cuenta mancomunada vacía. Va a ser tu palabra contra la de ellos sobre el dinero. Van a decir que tú lo gastaste. Van a arrastrar la batalla por la custodia. Gerardo va a mentir y decir que tú abandonaste el hogar». Sacó el celular y empezó a teclear. «Necesitas evidencias», continuó. «Necesitas pruebas innegables del robo, del abuso, de su incapacidad para estar cerca de una niña. Necesitas atraparlos con las manos en la masa». «No puedo vivir con ellos», susurré, sacudiendo la cabeza. «Los odio». «Excelente. Usa ese odio», dijo Brenda. «El odio es combustible. Las lágrimas son inútiles». Me deslizó el celular por la barra. Era una tarjeta de contacto de un abogado llamado Marcos Sandoval. «Marcos es un tiburón», dijo Brenda. «Llevó mi divorcio y mis asuntos empresariales.
Ya le mandé mensaje. Va a tomar tu caso gratis como favor para mí. Pero necesita munición. ¿Qué tipo de munición? Todo. Grabaciones de ellos admitiendo el robo, pruebas de que Gerardo toma cerca de la niña. Y... hizo una pausa, mirándome con pena. Pruebas de infidelidad. ¿Infidelidad? Parpadeé. Andrés no me está engañando. Es un cobarde, pero no es infiel. Casi no sale de la casa. Brenda arqueó una ceja. Andrés es un hombre débil que quiere sentirse poderoso. Gerardo lo sabe. Si Gerardo quiere destruir tu matrimonio de manera permanente, le proveería la tentación. ¿Estás segura de que no hay alguien más? Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en las noches tardías en el garaje, en el cambio repentino de contraseña en el celular de Andrés, en la manera en que no me miraba a los ojos. Yo, no sé, tartamudeé. Averígualo, dijo Brenda. Si está engañando y podemos probarlo, además de que gastó bienes de la sociedad conyugal con su amante mientras vaciaba tus ahorros, podemos destruirlo en el juzgado. Podemos conseguir custodia total, la casa y pensión. Entonces el plan es que yo vuelva. Pregunté, sintiendo náuseas. El plan es un caballo de Troya, sonrió Brenda. Y fue una sonrisa aterradora. Vuelves. Pides disculpas. Haces el papel de la esposa sumisa y derrotada que ellos quieren que seas. Dices que lo sientes, cocinas para ellos. Tienes una semana. Llenas esa casa de cámaras y grabadores, recolectas la evidencia. Y cuando la trampa esté lista, la cierras. No puedo pedirles disculpas, dije, con el orgullo aflorándome. Lo que hicieron fue... Eres actriz ahora, Valeria, dijo Brenda con severidad. No estás pidiendo disculpas, te estás infiltrando. Una semana. Llegas llena de pruebas y cuando tengas todo lo que necesitas, lo sacas de tu vida para siempre. Miré por la ventana hacia el jardín cubierto de nieve. Pensé en Gerardo riéndose. Pensé en el pirul de mi papá. Pensé en el futuro de Josie. Brenda tenía razón. Si me iba ahora, saldría sin nada. Si volvía, podría quitarles todo. Una semana, dije. Una semana. Brenda asintió. Yo cuido a Josie aquí siempre que puedas sacarla de allá. Pero necesitas estar en esa casa esta noche. Diles que estabas histérica. Di que te equivocaste. Me tomé el vino de un solo trago. Supo a sangre. Está bien, dije. Voy. Salir de la seguridad de la casa de Brenda fue como salir de una cámara de aire hacia el vacío del espacio. Dejé a Josie con Brenda esa noche, diciéndole que era una pijamada con la tía rica, para que no tuviera que presenciar mi humillación. Manejé de regreso a mi casa. El garaje había sido despejado de nieve, probablemente por el vecino, no por Andrés. Las luces estaban encendidas. Me quedé sentada en la camioneta 10 minutos hiperventilando. Tenía que apagar la parte de mi cerebro que tenía amor propio. Tenía que apagar a la jefa de enfermería que daba órdenes y salvaba vidas. Tenía que convertirme en la mujercita. Saqué el celular y mandé el mensaje que yo y Brenda habíamos redactado para Andrés. Voy para la casa. Lo siento. Me pasé. Revisé la cuenta y entré en pánico. Pero sé que podemos resolverlo. Por favor, déjame entrar. Fue físicamente doloroso escribir, con lo siento. Me pasé, pero presioné enviar. 3 puntitos aparecieron de inmediato. Andrés, finalmente. La puerta está abierta. Singo, lo siento. Singo, ¿lo estás bien? Solo el sentido de derecho. Caminé por el sendero, el mismo por el que salí 3 noches atrás. Abrí la puerta. El olor me golpeó primero. Cerveza rancia, comida frita y algo mohoso. La casa era un caos. Había cajas de pizza en el suelo. Mis cojines decorativos tirados. Gerardo estaba en el sofá con los pies en la mesita del centro. Ni siquiera levantó la vista de la tele. Consuelo estaba en la cocina golpeando cacerolas. Andrés estaba en el pasillo, viéndose torpe. ¿Volviste?, dijo. Volví, respondí,
manteniendo los ojos bajos. No tenía a dónde ir. Ya te dijimos eso, gritó Gerardo desde la sala. Nos necesitas. Val. No eres nada sin esta familia. Clavé las uñas en las palmas de mis manos. Una semana, me dije. Una semana. Lo sé, dije suavemente. Lo siento por haberme llevado a Josie. Está bien en casa de una amiga. Solo vine a hablar. Consuelo salió de la cocina secando las manos en mi trapo de cocina. ¿Mi trapo de cocina? Pues sí que armaste un escándalo, Valeria. Los vecinos me estaban preguntando. Tuve que decirles que andabas con los nervios. Lo siento, Consuelo, dije. Es que me estresé por el dinero. El dinero había que moverlo, dijo Gerardo, levantándose y acercándose. Se impuso sobre mí, intentando intimidarme. Es una inversión. Se va a doblar en un mes. Me deberías estar agradeciendo. Ah, dije, fingiendo ignorancia. No sabía. Andrés no me explicó. Andrés no tiene que explicarte todo, se burló Gerardo. Él es el hombre de la casa. Claro, dije. Ya entiendo. Miré a Andrés. Podemos empezar de nuevo. Puedo hacer turnos extra para compensar el flujo de caja mientras crece la inversión. Los ojos de Andrés brillaron. Pareció aliviado. Pareció patético. Sí, eso está bien, Val. Los turnos extras sería genial. Claro. Querían el dinero de vuelta. Habían ordeñado a la vaca y ahora necesitaban que volviera a dar leche. Me voy a bañar, dije. Estoy agotada. La cena es a las 7, dijo Consuelo, ya que volviste. Tú cocinas mañana. Me duele la espalda. Está bien, dije. Subí a nuestro cuarto. Estaba desordenado, la ropa de Andrés por todas partes. Entré al baño y eché el seguro. Abrí la llave de la regadera para amortiguar cualquier sonido. Luego rebusqué en mi bolsa y saqué el equipo que Brenda me había dado. Tenía un amigo en seguridad privada, tenía 3 minicámaras disfrazadas de cargadores USB y 2 grabadores activados por voz del tamaño de un chicle. Mis manos temblaban, pero esta vez era de adrenalina, no de miedo. Puse la primera cámara en el cuarto apuntando hacia la cama. Si Andrés estuviera engañando o si discutían sus planes ahí, lo capturaría. Escondí un grabador pegado debajo del buró. Sabía que necesitaba poner uno en la sala y uno en la cocina. Eso sería más difícil. Tendría que hacerlo cuando estuvieran dormidos o distraídos. Me vi en el espejo. Me veía cansada. Mis ojos estaban oscuros. Pero había algo más en mi mirada, una agudeza. Ojos de depredadora. Creían que me habían quebrado. Creían que volví porque era débil. No sabían que ya no era la vaca. Era la carnicera. Y el sacrificio estaba programado para el próximo sábado, en la preciada fiesta de 40 aniversario de matrimonio de ellos, que me estaban obligando a pagar. Llevaba 10 años sin empleo fijo. La reunión era probablemente jugar dominó en el club de la colonia. Está bien, dije. Lo hago. Pasé las siguientes 4 horas refregando. Me puse de rodillas y tallé el piso donde Gerardo había entrado con lodo. Lavé los trastes que ellos habían ensuciado. Planché las camisas de franela gigantes de Roberto. A cada pasada de esponja, a cada chirrido del vapor de la plancha, visualizaba estarlos fregando fuera de mi vida. Mientras limpiaba, también trabajaba. Cuando Consuelo fue al baño, deslicé un minúsculo grabador de voz debajo del sofá de la sala, pegándolo a la estructura de madera. Cuando Gerardo salió a comprar cigarros, conecté una cámara USB en el enchufe frente a la mesa del comedor. Al mediodía, la casa estaba monitoreada. Gerardo volvió a eso del mediodía, con cara de cruda. Se tiró en el sofá que yo acababa de aspirar. «¡Ey, Val!», gritó. «¡Hazme un torta! Pollo sin chile». Me quedé parada en el umbral de la cocina. Mi instinto era aventarle la tostadora, pero recordé las palabras de la tía Brenda. El caballo de Troya no muerde. «Espera». «Claro, Gerardo», dije. Hice la torta. Se la llevé. «Órale», refunfuñó, dándole una mordida. «¿Ves? Así debe ser».
Me miró con una sonrisita. ¿Sabes qué? El Andrés de verdad estaba pensando en divorciarse de ti. Tuve que convencerlo de lo contrario. Le dije: sirve si la entrenas bien. Se me heló la sangre. ¿Le dijiste eso? Sí. Tienes suerte de que sea tan buen hermano. La mayoría de los cuates no aceptarían de vuelta a una vieja que abandona a la familia. Estás en periodo de prueba, Val. No la riegues. Forcé una sonrisa. Apretada y dolorosa. Gracias, Gerardo. Te lo agradezco que cuides nuestro matrimonio. Volví a la cocina, con las manos temblando tanto que tuve que sujetarme del fregadero. Periodo de prueba. Yo estaba en periodo de prueba en la casa que mi papá construyó, pagada con el sueldo que gané salvando vidas, siendo juzgada por un hombre que nunca había pagado una sola cuenta en su vida. Esa noche, Andrés llegó del trabajo. Se veía agotado, pero cuando vio la casa limpia y olió el pollo al horno que yo había hecho para calmarlos, se relajó. «Órale», dijo, aflojándose el cinturón, «esto sí se siente como hogar de nuevo». «Estoy intentando», Andrés, susurré, sirviéndole una copa de vino. «De verdad quiero que esto funcione». «Lo sé», dijo, palmeando mi mano de manera condescendiente. «Me da orgullo que te hayas tragado el orgullo, se ve muy bien en ti». Más tarde esa noche, mientras Andrés roncaba a mi lado, salí de la cama de puntitas. Bajé a la sala. La casa estaba en silencio. Recuperé el grabador debajo del sofá y lo conecté a mi laptop, poniéndome los audífonos. Avancé entre los sonidos de la tele y las quejas de Consuelo. Entonces encontré una conversación de esa tarde, mientras yo estaba arriba doblando ropa. Voz de Gerardo. «¿Y ya hablaste con el agente?» Voz de Consuelo. «Sí. Dijo que con el mercado actual, esta casa se va fácil en 2,5 millones. Gerardo. Perfecto. Eso es suficiente para pagar mis deudas y agarrar ese depa en Polanco. Y sobra para que Andrés empiece de nuevo. Consuelo. Pero la escritura está a nombre de ella. Gerardo. No te preocupes por eso. Ya practiqué su firma. Es fácil. Está tan estresada ahorita que ni va a anotar los papeles si Andrés los mete entre los del seguro. O simplemente los falsificamos. ¿Quién va a revisar?» Presioné pausa. Me quedé sentada en la oscuridad con la pantalla de la laptop iluminando mi cara. Falsificación. Fraude inmobiliario. Conspiración. No solo eran parásitos. Eran criminales. Planeaban vender la casa de mi papá a mis espaldas y huir a vivir a lo grande. Guardé el archivo, lo nombré Web Evidencia el desarropació una porta. Miré la figura dormida de Gerardo en el sofá. Había caído dormido viendo deportes. Sentí una calma extraña. Creían que era la sirvienta. No sabían que era la verdugo. Pero la siguiente grabación dolería más que el fraude, porque no era sobre dinero. Era sobre traición en su forma más pura y fea. Encontré otra cosa. Dije, con la voz temblando levemente. Saqué el segundo grabador. Lo había recuperado del macetón en el patio, donde Andrés solía hacer sus llamadas privadas. Toqué el archivo para Marcos. Voz de Andrés, susurrada. «Hola, preciosa. ¿Puedes hablar?» Pausa. «No, Andrés. Ella ya volvió». Ya sé. No tuve de otra. Necesitamos que pague la fiesta del sábado. Mi mamá me mataría si la cancelamos». Pausa. «El Gerardo tiene un plan. Vamos a vender la casa. En cuanto caiga el dinero presento el divorcio. La saco a patadas y por fin nos vamos a Cancún. Yo también te quiero. Ella es patética, la neta. Ahorita está fregando el piso. Da lástima. No puedo esperar para estar con una mujer de verdad». Interrumpí la grabación. Me quedé sentada en la oficina del abogado, mirando una planta de bambú en el rincón. No lloré. Sentí como si me hubieran vaciado. Limpiada de cualquier emoción, excepto por una determinación fría y dura. «Cindy», dije en voz baja, «está saliendo con alguien que se llama Cindy. ¿La conoces?», preguntó Marcos con delicadeza. «Creo que sí.
respondí, las piezas encajando. Gerardo presentó a una compañera nueva hace unos meses. Cindy de Recursos Humanos. Gerardo no paraba de decir qué divertida era comparada conmigo. Fue una trampa. Gerardo no solo animó el engaño, lo arquitectó. Quería garantizar que la lealtad de Andrés quedara completamente cortada de mí. Esto es suficiente para un divorcio contencioso por adulterio, dijo Marcos. Dilapidación de bienes de la sociedad conyugal si él gastó dinero en ella. ¿Viste los estados de cuenta? Los 25,000 pesos para paseos en lancha élite. Recordé. Nosotros no tenemos lancha. Cindy postea fotos en Instagram de fines de semana en la laguna. Bingo. Dijo. Valeria, los tienes. Podemos presentar el divorcio hoy. No, dije. Marcos pareció sorprendido. No hoy, dije, poniéndome de pie. El sábado. La fiesta del aniversario. ¿Quieren que yo la pague? Bien. Yo pago. Y también pagaré por el entretenimiento. Manejé a casa con una nueva misión. Necesitaba asegurarme de que Cindy estuviera en esa fiesta. Cuando llegué, Andrés estaba en la cocina mirando el celular con una sonrisita boba. Lo escondió rápidamente cuando entré. Hola, mi amor, dijo. ¿Cómo estuvo tu día libre? Bien, mentí. Estuve pensando en la fiesta del sábado. Tu mamá quiere que sea perfecta, ya que invitamos a tantos parientes tuyos. ¿No crees que deberíamos invitar a algunos compañeros de trabajo para mostrar tu éxito? Andrés parpadeó. Mis compañeros, sí. Invita a todos. Invita a esa chava, ¿cómo se llama? Cindy, la que le gusta al Gerardo. A lo mejor los juntamos. Los ojos de Andrés se abrieron. Pareció asustado, luego intrigado. El idiota de verdad creyó que podría llevarlo a cabo. Creyó que podría tener a la esposa y a la amante en el mismo lugar y salirse con la suya porque me consideraba estúpida. Buena idea, Val, tartamudeó. El Gerardo necesita acompañante. La invito. Perfecto, sonreí. Me voy a asegurar de que haya bastante vino espumoso. Salí antes de que viera la mirada en mis ojos. La trampa estaba puesta. La lista de invitados incluía a sus papás, al hermano, a la amante, y sin que él lo supiera, a todo mi equipo de enfermería, a Marcos el abogado y a un equipo de seguridad privada. Querían una fiesta para celebrar 40 años de los Miller. Yo les iba a dar una celebración que nunca, jamás olvidarían. Espero que sea suficiente para toda la noche. ¿Qué? Preguntó, frunciendo el ceño. Digo, espero que alcance para todos. Me cubrí rápidamente. Se encogió de hombros y volvió al celular. Estaba tan arrogante, tan seguro de su victoria, que ni siquiera escuchó la amenaza. Esa noche fui a dormir a casa de Brenda. Le dije a Andrés que necesitaba hacer los recuerdos ahí porque había más espacio. La verdad era que no aguantaba pasar otra noche bajo el mismo techo que él sin gritar. En casa de Brenda el ambiente era de sala de guerra. Marcos estaba ahí. Sara, mi mejor amiga y compañera enfermera, también. Bien, repasemos el cronograma, dijo Brenda, señalando un pizarrón blanco. 7 de la noche. Llegan los invitados, recité. -8, se sirve la cena. -8:45, discursos. -9, el video. -9:05, el jaque mate. Sara apretó mi mano. ¿Estás segura de que puedes, Val? Puedes dejarle todo a los abogados. No tienes que estar en el escenario. Pensé en la tormenta de hielo. Pensé en Josie. Pensé en Andrés llamándome patética con su amante. Sí, dije, con voz firme. Ellos me humillaron. Me encerraron afuera para que todos los vecinos vieran. Necesito terminar esto en público. Necesito que sepan que yo no soy la víctima. Esa es mi chica, dijo Brenda, sirviéndome un té. Tenemos guardias posicionados en las puertas. En cuanto termine el video, Marcos entra con los papeles. La policía está en alerta por Gerardo.
por las acusaciones de fraude que encontramos de su empleo anterior. Espera, ¿encontraron fraude?, pregunté. Ah, sí, sonrió Marcos. Gerardo tiene una orden de aprehensión en el estado de Jalisco por fraude con cheques sin fondos. Solo le recordamos a las autoridades su ubicación actual. Dormí profundamente esa noche. Por primera vez en semanas. Maravilla. Entré a la sala. El ambiente estaba transformado, pero mis ojos fueron directo a la pantalla de proyección montada en la esquina. Estaba conectada a mi laptop. Fui hacia ella y verifiqué la conexión. El archivo estaba en cola. No era la presentación de las vacaciones de Roberto y Consuelo. Era un archivo llamado ikralarekeverdad.mp4 Kerilumie. Respiré profundo. Los invitados empezaban a llegar. Mis compañeras enfermeras entraron elegantes y confundidas de haber sido invitadas a la fiesta de aniversario de gente que no conocían. Le guiñé el ojo a Sara. Ella asintió. Eran mis testigos. Luego entró Cindy. Era más joven que yo, con un vestido un poco corto de más. Me miró con una mezcla de lástima y superioridad. Creía que era la ganadora. Creía que estaba reemplazando a la esposa aburrida. Hola, soy Valeria, dije, extendiendo la mano. Qué bueno que viniste. Hola, dijo, estrechando mi mano sin firmeza. Andrés habla muy bien de ti. ¿De verdad? Sonreí. Él habla de ti con frecuencia también. Su sonrisa vaciló. Le di la espalda y caminé hacia el micrófono. A las 8:30, la fiesta estaba a todo vapor. La casa estaba llena con como 50 personas. El grupo de Rumi de Consuelo, los compadres de Roberto, los amigos sospechosos de Gerardo y mi equipo leal y confundido de enfermería. El vino espumoso corría. El ambiente era de celebración. Consuelo reinaba en mi sofá de terciopelo, usando un vestido con lentejuelas ridículo. Aceptaba halagos sobre su hermosa casa. Gracias. Escuché que le decía a una vecina, le hemos puesto mucho cariño. Es un legado familiar de verdad. Yo estaba cerca de la barra de la cocina tomando agua mineral. Mi corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Pero mi cara era de piedra. Andrés rondaba cerca de Cindy junto a la mesa del ponche. Cada vez que miraba, estaban susurrando y riéndose. Gerardo estaba en el bar ya borracho, contando en voz alta una historia sobre cómo administraba los bienes de la familia. Roberto golpeó su copa con un tenedor. La sala se quedó en silencio. Detramos atención a todos, Nuta, tronó Roberto con la cara colorada. Si me permiten, 40 años casado con esta mujer maravillosa, Consuelo. Y miren dónde estamos. Miren esta magnífica casa que nuestro hijo nos proporcionó. Señaló a Andrés. Andrés sonrió tímidamente. Se necesita una familia fuerte para construir un legado, continuó Roberto. Hemos tenido altas y bajas, pero nos hemos mantenido juntos. Sabemos lo que importa, la lealtad y el respeto. Casi me atraganto con el agua. Lealtad y respeto. Y quiero agradecer a mi hijo Andrés y a su esposa Valeria. Roberto añadió mi nombre como nota al pie, como un pensamiento tardío, por abrir la casa, aunque Valeria casi arruinó la semana con su episodito. Algunas personas rieron. Mis amigas enfermeras no. Sara parecía a punto de aventar una silla. Levanté la mano para detenerla. Pero la perdonamos, rió Roberto, porque eso es lo que hacen las familias. Salud. Salud, resonó la sala. Roberto se sentó satisfecho consigo mismo. Y ahora, anunció Consuelo, poniéndose de pie. Creo que mi nuera preparó un homenaje especial en video para nosotros. Me hizo señas con un gesto majestuoso. Valeria, querida, ya puedes empezar. No arruines el audio como en Navidad. La sala se volvió hacia mí. 50 pares de ojos. Andrés se veía aburrido. Gerardo se veía convencido. Cindy se veía impaciente. Caminé al pedestal del micrófono junto a la pantalla. Ajusté el micrófono. Mis manos estaban firmes ahora. El miedo se había ido. En su lugar había un poder frío y justo. Gracias, Roberto. Gracias, Consuelo. Dije, mi voz clara y amplificada. Tienen razón.
Esta casa es un legado. Mi papá, el doctor Tomás Reyes, la construyó con sus propias manos. Me enseñó que un hogar es un santuario. La sala quedó en silencio total. No era el discurso que esperaban. Hablan mucho de familia, continué, mirando directamente a Andrés de lealtad. Entonces quise mostrarles a todos exactamente lo que familia significa para los Vargas. Quise mostrarles la verdadera cara del amor en esta casa. Andrés frunció el ceño. Sintió que algo estaba mal. Dio un paso al frente. Val, hice un video. Dije, no de sus vacaciones, sino de los momentos que realmente definen quiénes son. Miré a Gerardo. Dejó de beber. Que disfruten el show, susurré. Presioné la barra espaciadora de mi laptop. Las luces se apagaron. El haz del proyector cortó la oscuridad. Un video vertical y tembloroso apareció en la pantalla. Era oscuro, con nieve y caótico, pero el audio era cristalino. Era el video que había grabado en mi celular antes de que se muriera, la noche de la tormenta. En la pantalla, la vista a través de una ventana empañada, el rostro de Gerardo distorsionado y feo, sosteniendo una cerveza. Muéranse de frío, cobarde e inútil. Esta noche no entran viejas. La multitud jadeó. Una respiración colectiva de shock. En la pantalla, Andrés parado detrás de Gerardo, mirando al suelo, sin hacer nada. Audio. Mi voz gritando. Andrés, tu hija se está congelando. Audio. Gerardo riéndose. Vete a buscar un albergue, enfermera. Observé la sala. La mano de Consuelo voló a la boca. Roberto se congeló. Cindy parecía confundida. Pero aún no había terminado. El video cortó a una pantalla negra con un registro de hora. Martes. 2 p.m. Voz de Andrés. No te preocupes, Cindy. Es temporal. El Gerardo tiene un plan. Vamos a vender la casa. En cuanto caiga el dinero, presento el divorcio. La saco a patadas y nos vamos a Cancún. El silencio en la sala era ensordecedor, más pesado que la nieve de la tormenta. Miré a Andrés. Su cara estaba pálida, drenada de toda la sangre. Parecía un fantasma. Miró a Cindy. Cindy se alejó de él horrorizada. Miré a Gerardo. Tenía la quijada caída. Miré al público. Mis compañeras asentían con oscura satisfacción. Los vecinos parecían enfermos. El video terminó. La pantalla quedó blanca. No encendí las luces. Me quedé en el brillo del proyector, sosteniendo el micrófono como un arma. Esto, dije, con mi voz cortando el shock, es como mi esposo y su familia tratan su legado. Encerraron a una niña de 7 años en una tormenta de hielo. Robaron su fondo universitario. Y planearon vender esta casa, la casa de mi papá, para financiar vacaciones con una amante. Señalé a Cindy. Está aquí mismo. Dile hola a Cindy. Cindy se deshizo en llanto y corrió hacia la puerta. La sala explotó. Caos. Absoluto y hermoso caos. Gente gritando, sillas arrastrándose. Consuelo se agarraba el pecho haciendo su mejor imitación de un cisne moribundo. Mentiras, gritaba. Todo es falso, es inteligencia artificial. Ella es una bruja. Gerardo avanzó hacia mí. Apaga eso tú. Apaga eso. Pero antes de que pudiera alcanzarme, 2 hombres grandes en traje negro salieron de las sombras de la cocina. Seguridad privada. Uno interceptó a Gerardo, agarrando su brazo y torciéndoselo en la espalda con eficiencia práctica. «Suéltame», berreaba Gerardo. «Esta es mi casa». En realidad, dije al micrófono, mi voz resonando sobre la confusión, no lo es. Miré directamente a Andrés. Estaba parado solo en medio de la pista de baile. Cindy había huido. Sus papás estaban histéricos. El hermano estaba contenido. Me miró, y por primera vez en años, me vio de verdad. No vio al tapete. No vio al cajero automático. Vio a Valeria Reyes, hija del doctor Tomás Reyes, jefa de enfermería de urgencias.
Andrés, dije, ve, querías vender la casa, querías el divorcio. Val, mi amor, por favor, tartamudeó, con lágrimas escurriéndose por la cara. Era solo plática. No lo decía en serio. El Gerardo me obligó. ¿El Gerardo te obligó a dejar a tu hija en la nieve? Pregunté. Yo tenía miedo, sollozó. Por favor, Val, no hagas esto frente a todos. Él lo hizo frente a toda la colonia, respondí fríamente. Respiré hondo. Este era el momento que había soñado en el cuarto del motel. El momento de la recuperación total. Miré a Sara, a los rostros atónitos de los invitados. Y luego directamente a la cámara del videógrafo que Consuelo había contratado. La ironía. Guardé silencio durante 5 años, dije al micrófono. Dejé que estas personas me pasaran por encima para mantener la paz. Pero paz sin dignidad es solo sumisión. Hice esto esta noche, no por venganza, sino por la verdad. Si estás escuchando esto y alguna vez te sentiste pequeño, usado, que tu voz no importaba, necesito que sepas que eres suficientemente fuerte para levantarte. Me volteé hacia Andrés. Estoy cumpliendo tu deseo, Andrés, dije. Presento el divorcio. Pero yo no me voy a ir, tú te vas. La puerta principal se abrió. Una ráfaga de aire frío entró, seguida por la tía Brenda y Marcos Sandoval. Detrás de ellos estaban 2 policías uniformados. La sala volvió a quedar en silencio. Marcos caminó hasta mí y me entregó un sobre grueso. Yo se lo entregué a Andrés. ¿Qué es esto?, susurró Andrés. Es un aviso de desalojo inmediato, anunció Marcos, para que toda la sala lo escuchara. Junto con una medida de protección. Usted, Gerardo Vargas, Consuelo Vargas y Roberto Vargas, tienen que desalojar la propiedad. No pueden hacer eso, gritó Roberto con la cara morada. Tenemos derecho de posesión, vivimos aquí. No cuando hay evidencia documentada de abuso doméstico y peligro a menor, rebatió Marcos suavemente. Las imágenes del video de la tormenta constituyen una amenaza directa a la vida de una menor. El juez firmó la orden hace 1 hora. Abuso, jadeó Consuelo, nosotros amamos a Josie. Le dijeron que se muriera de frío, le recordé. Los policías dieron un paso al frente. Uno se acercó a Gerardo, que aún era contenido por la seguridad. Gerardo Vargas, preguntó el policía. ¿Y qué?, escupió Gerardo. Tenemos una orden de aprehensión del Estado de Jalisco por fraude y nuevas evidencias de robo financiero de las cuentas de la señora Valeria. El policía sacó las esposas. El clic de las esposas fue la música más dulce que he escuchado. No, gritó Consuelo, corriendo hacia adelante. Él es un buen muchacho. Es un error. Señora, hágase a un lado, advirtió el policía. Gerardo fue arrastrado hacia la puerta, gritando insultos. Me las vas a pagar, Val. Estás muerta. ¿Me oyes? Creo que eres tú quien va a pagar, dije con calma, específicamente los 100,000 pesos que robaste. Miré a Andrés. Sostenía los papeles del desalojo, temblando. Arregla tus cosas, Andrés, dije. La fiesta terminó. Yeche. La transformación de fiesta a escena del crimen fue rápida y brutal. La mayoría de los invitados se fueron tan pronto llegó la policía. Mis compañeras enfermeras se quedaron, formando una pared protectora alrededor de mí cerca de la cocina. Sara me entregó una copa de vino. Eso, susurró, fue la cosa más increíble que he presenciado en mi vida. La policía estaba escoltando a Gerardo a la patrulla afuera. Consuelo estaba llorando en el sofá, negándose a irse. Roberto estaba gritando con Marcos, intentando usar términos jurídicos que claramente aprendió viendo Caso Cerrado, y equivocándose en todos. Eso es flagrante y forjado. Gritaba Roberto, derechos de posesión. No es así como funciona. Marcos suspiró, mirando el reloj. Tienen 20 minutos. Andrés estaba paralizado. Estaba en medio de la fiesta arruinada, mirando el lugar vacío donde Cindy había estado, luego a su hermano siendo arrestado, luego a sus papás gritando. Su mundo había colapsado en menos de 10 minutos. Se acercó a mí. Parecía un perro pateado. Val, tartamudeó.
¿A dónde voy? Lo miré. Busqué en mi corazón algún resquicio de simpatía. No encontré nada. Recordé el cuarto del motel. Recordé los $272 pesos. Recordé cómo se rió con Gerardo mientras yo me congelaba. No sé, Andrés, dije. Quizás puedas ir a casa de Cindy. Ah, espera. Pareció muy enojada. Quizás un albergue. ¿Te estás divirtiendo con esto? Susurró, pareciendo horrorizado. Eres cruel. No soy cruel, dije, solo soy tu espejo. Tú me enseñaste a ser así, Andrés. Resultó que usó mis 100,000 pesos para pagar una deuda de apuestas con un prestamista, no una inversión. El divorcio fue rápido, dada la montaña de evidencias. Custodia exclusiva para mí. Andrés, visitas supervisadas condicionadas a terminar un taller de paternidad y control de enojo. La casa, 100% mía. El juez ordenó que Andrés restituyera el dinero robado más multas. Y que la pensión alimenticia fuera descontada de su sueldo en cuanto consiguiera trabajo. Medidas de protección permanentes contra Gerardo, Consuelo y Roberto para Josie y para mí. 6 meses después de la noche de la tormenta, la vida es diferente. Mejor. La casa está diferente. Pinté la sala de un verde salvia acogedor. Consuelo odiaba el verde. Compré un sofá nuevo, ridículamente cómodo, donde Gerardo nunca se sentó. La cocina huele a café recién hecho y canela, no a cerveza rancia. Sigo siendo la jefa de enfermería de urgencias. De hecho, me dieron otro aumento el mes pasado. Pero ahora cuando llego a casa, no siento terror. No tengo que achicarme para caber en el ego frágil de nadie. La tía Brenda viene a cenar cada domingo. Está enseñando a Josie a jugar ajedrez. Tienes que pensar 3 jugadas adelante, le dice. Nunca dejes que te vean llegar. Ayer visitamos el pirul. Está floreciendo. Las ramas están llenas de hojas verdes. Le conté a Josie sobre su abuelo, sobre cómo construyó esta casa con amor. Tenemos que cuidarla, dijo Josie, acariciando el tronco. Sí, concordé, y cuidarnos nosotras. Esa tarde, cuando llegamos a casa, Josie dijo, ¿podemos hacer tacos esta noche, mamá? Claro que sí, le dije, y reí mientras la seguía a la cocina. Entramos y cerramos la puerta. No para dejar a la gente afuera, sino para mantener el calor adentro. Ellos quisieron que muriera congelada. Quisieron que fuera una cobarde inútil. En cambio, incendié su mundo y usé ese calor para calentar mi hogar. Para quien esté escuchando y se sienta atrapado en una tormenta, sigue caminando. Encuentra a tu taquería. Encuentra a tu tía Brenda. Y cuando estés lista, vuelve y recupera lo que es tuyo. Porque lo único que debe congelarse es la relación que te lastima. Gracias por escuchar mi historia. Soy Valeria, y por fin estoy caliente.